¿Qué tal? Buen día. Buen miércoles 19 del 11. Ya hay que preparar el arbolito, ¿no? El arbolito dice que se prepara el día 8 de diciembre, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Acá nosotros desde TVO Noticias, el streaming de Oscar Orquera por YouTube, vamos a tener noticias que hacen a esta jornada, noticias que hacen a este día. Arrancamos con la tapa de los diarios que tomamos del portal de Ejes Comunicación, que tiene información local, provincial, nacional, mundial. Es una empresa vinculada directamente con todo aquello que tiene que ver con las noticias, y nosotros desde ese portal tomamos las tapas de los diarios que están muy bien reproducidas y con un tamaño que podemos leerlos sin problemas. Va en negocios. El Tesoro volvió a comprar dólares y se prepara para los vencimientos de enero. El Tesoro volvió a comprar dólares, es decir, la Argentina, es decir, el gobierno de Milei. Los depósitos que tiene en el Banco Central de la República Argentina treparon a los 216 mil millones y avanza la acumulación de reservas. ¿Con qué objetivo? Este es un pedido del Fondo Monetario Internacional, entre otros. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pagar las deudas que tenemos con ellos, sin lugar a dudas. La ciudad de Buenos Aires colocó deuda por 600 millones al 7,8%. Sí, la ciudad más rica toma también deuda, toma también préstamo, pide también préstamo. Eliminan retenciones a la exportación de petróleo para estimular la inversión, todo un dato. Declino y suba de costos, las razones detrás de una medida que empieza con Chubut. Eliminan retenciones a la exportación de petróleo para estimular inversiones. Bueno, asistencia de Estados Unidos tuvo impacto positivo y bajaron los costos empresarios. Qué rápido todo, ¿no? Milei y Caputo analizan el listado de demandas de los gobernadores. Tiene que ver con los votos. Tiene que ver a quién le damos los votos, cómo le damos los votos nosotros los gobernadores, qué le decimos a nuestros senadores, a nuestros diputados. Más desde BAE Negocios anunciaron los candidatos para los Martín Fierro de Cable. Crónica TV tiene 9 nominaciones. Este diario está vinculado con Crónica y con Crónica TV. Las transferencias online de salarios crecieron un 55% en 5 años. Mire todo lo que significa hoy cobrar un salario a través de la plataforma digital, ¿no? La digitalización registra un importante avance en ese segmento. El sueldo promedio transferido a través del sistema interbancario en octubre fue de 1.483.000 pesos con 740. Tanto. Qué promedio alto, ¿no? O sea que se pasan salarios muy altos porque la mayoría de los argentinos, el 60%, está ganando no más de 500, 800 mil pesos. Esta transferencia muestra seguramente movimiento de otro nivel de salario. Vaca Muerta y la transformación más allá del subsuelo es una editorial que escribe paridad en la macro, por paridad en la macro, no, es un suplemento, en realidad, que tiene el diario BAE. Sigo avanzando, nos situamos ahora en Clarín. El que te conté antes fue BAE Negocios. Este es Clarín. Allí arriba arrancamos Clooney entre glorias y derrotas. Una charla con el actor. Bocelli, estrella en Buenos Aires. Mirá qué delgado está y la pinta que tiene. Cantó en el Colón arias de las mayores óperas y clásicos en el Hipódromo de San Isidro. Ordenan incautar ya 20 propiedades de Cristina Kirchner. Es por la condena por corrupción en la causa Vialidad que cumple esa condena en su casa. El Tribunal Oral Federal número 2 decidió la ejecución patrimonial de la expresidenta Lázaro Báez, José López y los demás condenados en la causa, luego de que Casación allanara el camino para cubrir con los bienes embargados una cifra de 685 mil millones de pesos.
Las propiedades a ejecutar pasarán a la órbita de la Corte Suprema. Se estima que la familia Kirchner perdería unas 20 propiedades, un inmueble a nombre de Cristina y 19 que fueron heredadas a sus hijos Máximo y Florencia. Al mismo tiempo, la justicia analiza restringir las visitas que recibe la expresidenta luego de la difusión de una imagen junto a 9 economistas en su departamento de San José 1111 en el barrio de Constitución. Se la están diciendo difícil, ¿no? Realmente, qué fuerza mental hay que tener ahí. Fernández quedó a un paso del juicio oral por la causa Seguros. Esto habla del expresidente de la Nación. Más títulos debido quedará en prisión. La Cámara rechazó el pedido de domiciliaria. Se realizó un acto buscando entender que el hombre tiene una enfermedad particular y que no puede ser atendido de cualquier manera por más que esté preso. Bueno, pero aquí la resolución, la Cámara rechazó el pedido de domiciliaria. Tiene 75 años, por otra parte, el ex ministro de Obras Públicas del kirchnerismo. Calvete al juzgado se negó a declarar, pero escuchó la lectura de chats suyos en los que sugieren coimas. Bueno, ayer pasamos, ¿me convidas un mate cuando puedas? Ayer pasamos un audio al respecto, escalofriante, espeluznante, de qué manera tan relajante decía a alguien dentro del organismo, no, esa plata, fíjate, ahora no podemos porque es terrible. Y no estamos hablando de las escuchas de Españolo, estamos hablando de estas escuchas del señor Calvete. Ahí va, allí se lo ve solamente el casco. Calvete al juzgado se negó a declarar, pero escuchó la lectura de chats suyos en los que se sugieren coimas. Terrible. Coimas en discapacidad, negativa a declarar y chats comprometedores. El empresario Miguel Ángel Calvete fue citado a declarar ayer, acusado de ser el nexo entre Diego Españuelo, exdirector de la Agencia de Discapacidad, y Daniel Garbellini, con las empresas supuestamente favorecidas en la red de coimas. Calvete se negó a declarar y escuchó la imputación del fiscal que menciona chats entre él y su hija, Ornella Calvete, funcionaria de Economía, que ayer renunció a su cargo. En un allanamiento en su casa encontraron, la de esta chica, $700.000, hija de Calvete, que estaba dentro del sistema, dentro del Ministerio de Economía. Terrible. Terrible. Ya después voy a contar un poco el recorrido de este señor Calvete. Aprueban la difusión de documentos del escándalo que salpica a Trump. Esto es muy serio. El presidente de Estados Unidos, se me fue, vuelvo. El presidente de Estados Unidos, leo aquí abajo, intentó impedir por todos los medios que se difundiera la información vinculada con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Hizo todo lo posible para que no se difunda el vínculo entre ellos dos, entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Pero sus propios legisladores se unieron a los demócratas para votar una ley. Sus propios legisladores se unieron a los demócratas para votar una ley que ordena difundir esa documentación. Ante eso, Trump decidió avalar la incómoda publicación de los documentos. Y hay material donde se ve en el Parlamento norteamericano, donde se vota y se aprueba y se aplaude al final que se difundan esos documentos, lo cual va a indicar de aquí en más un antes y un después en la vida política de Donald Trump. Ya en Nueva York se difunden en pantallas gigantes el prontuario de Donald Trump, que es realmente muy impactante. Un nene de 1 año murió al caer por el hueco de un ascensor. Fue en Avellaneda al 2400, ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Flores. El nene
de 1 año y medio jugaba en el pasillo del 9º piso con su hermano, cuando, según una versión, habría quedado encerrado entre la puerta exterior y la de la cabina. La madre habría visto la escena, Dios mío, y cuando quiso reaccionar, llamaron el ascensor y ella no pudo abrir la puerta. Qué tragedia, Dios mío, qué tragedia. Esta es la etapa del diario Clarín de esta jornada. Seguimos avanzando. Aquí tenemos Crónica. Crónica. Aquí está el diario Crónica. Viven una pesadilla por los motochorros. Vecinos de Berazategui denuncian inacción del municipio. Los motochorros no solamente están en Berazategui, pero aquí hay algo puntual. Bien, Verónica Ojeda, Diego Fernando Maradona y el abogado Mario Baudry, se los ve aquí, ¿sí? La jueza del escándalo causa por la muerte de Maradona, la jueza del escándalo que la vemos en fotos allí, destituida. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. Muy, muy fuerte. De hecho, está parado ese juicio por esta razón. El jury de enjuiciamiento determinó por unanimidad que Julieta McIntosh, de familia de juristas, cometió irregularidades al participar de la producción audiovisual grabada durante el debate oral y público por el fallecimiento de Diego Maradona. La magistrada McIntosh, que no se presentó a escuchar el veredicto, quedó inhabilitada para ejercer cargos judiciales. Dieguito quiso venir para hacer justicia por su papá, aseguró Verónica Ojeda tras conocerse el fallo. Un fallo que deja antecedentes en la justicia argentina. Escuchen esto, por favor, escuchen esto. Orgullo, bien el título, hermoso el título, me gusta. La UBA otra vez entre las mejores universidades del mundo. Claro que sí, es para repetir, es para levantar el pecho, es para inflar el pecho, es para sentirnos orgullosos en un esquema donde el gobierno nacional trata de desfinanciarla, de ningunearla, de negarla, de no darles el apoyo, por otra parte, que por ley le corresponde. Orgullo, la UBA otra vez entre las mejores universidades del mundo. Cuento más de Crónica. Murió un niño tras caer de un 9º piso por el hueco de un ascensor. Te contamos antes las razones, terrible. Crónica nominado a 9 Martín Fierro. La señal de noticias compite en 3 categorías clave. Mejor noticiero, mejor programa periodístico y mejor producción general. El jueves 27 serán las entregas, ¿no? Ellos están nominados. Bueno, lo de la uva te conté, sigo bajando. Nuevos aumentos, chocolate por la noticia. De carne somos, pero cómo duele el bolsillo. En los últimos 2 meses se registraron incrementos en las carnicerías de hasta el 15%. Para mí más. El sector espera más suba, sobre todo llegando la fiesta. Es una locura. Pero para mí subió más que el 15% en estos últimos 2 meses la carne. Bueno, Grandes Arqueros, un suplemento que trae el diario Crónica. Abran cancha, tendrá público ante River en el cilindro. Abren cancha. Levantaron la sanción a Racing. Reunión clave entre Diego Milito, Chiqui Tapia y representantes de Aprevide, el organismo que controla la seguridad deportiva en los estadios. Se conocieron los horarios de los choques de los octavos. La Academia y el Millonario juegan el lunes, mientras que Boca y Talleres lo harán el día domingo. La tapa de Crónica me ha gustado, un panorama amplio, un poco de todo y sobre todo destacando lo que ha pasado con la jueza que intentaba hacer su propio reality ante el juicio por la muerte de Maradona. Escándalo seguro. Y también me encanta leer esto. Orgullo. La UBA
otra vez entre las mejores universidades del mundo. La UBA es pública, es gratuita y realmente el Estado la está maltratando y aquí están los resultados académicos a nivel mundial. Vamos con Diario Popular, dale. La justicia ordenó decomisar los bienes de Cristina Kirchner, algo que lo tenía en tapa, lo contaba en tapa, en grandes títulos, el diario Clarín, ¿sí? Ahora yo te lo estoy contando desde el Diario Popular. Estoy saludando a algunos colegas que me están dando la bienvenida y de paso repaso. 18 de temperatura ahora en Buenos Aires. La máxima que finalmente se preveía supera los 30 grados por razones del viento, sobre todo de la última hora de la madrugada, va a llegar a 24 grados. Hoy, mucho sol, máxima 24 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores. Ahora hay sol con una temperatura de 18 grados. Ahí te dejé la tapa del diario Popular. El Diario Popular arranca con un título grande vinculado a el caso Cristina Fernández de Kirchner. La justicia ordenó decomisar los bienes de Cristina es por la causa vialidad. Comisión investigadora Libra emitió duro informe. No lo leí en Clarina esto, ¿no? En tapa no lo leí y es un hecho muy importante y tenemos información para compartir con vos sobre lo que ha tenido como resultante el Parlamento argentino en la causa Libra que involucra a la hermana del presidente y también al mismo presidente argentino. Coimas en la Andis renunció una funcionaria de economía que es hija de uno de los acusados. Hablamos de Calvete, te lo contamos antes. Mujer muy joven, donde se le encontró $700.000. ¿Cuánta plata? Viviana Canosa iniciará acciones legales contra Fabiola Yáñez. Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa seguros. El precio de la carne subió tras alza de 15%. Se vienen los octavos entre polémica y con los árbitros bajo la lupa. Racing recibirá a River con público y estadio lleno seguramente. Y aquí la foto también familiar. Miren allí ustedes tomados ellos de la mano. Destituyeron a la jueza McIntosh. Un hecho importante en la Argentina, ¿sabes? Un hecho muy importante. Y filmaban dentro, ¿no? Para su propia producción, digamos, de parte de la jueza que viene de familia de juristas. Por otra parte, aquí abajo, incendios forestales afectan Epuyén. Nene de 2 años murió al caer por el hueco de un ascensor. Terrible eso también. Así que lástima que acá ustedes no digan nada de la uva. Imagino que lo tendrán en tapas internas. Estoy leyendo tapas de papel de los diarios que se producen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es el Cronista. Arrancando por allí arriba, con el dólar calmo, los importados bajaron 1,4. Alivio para Caputo, la inflación mayorista de octubre desaceleró fuerte y quedó en el 1,1%. Mercado en rojo, las criptomonedas suman pérdidas por 1,2 billones, muchísimo. La ciudad colocó deuda, ¿sí? Te lo decíamos antes, a una tasa del 7,8% y abre el camino para que Nación vuelva al mercado en 2026. El interés por activos argentinos permitirá emitir nuevos ON por $5.000 millones. Esto lo cuenta en tapa el diario El Cronista, diario netamente económico. Y aquí la foto donde vemos un plantel interesante. El chubutense Ignacio Torres en el medio de la foto logró oficializar ayer la baja de retenciones para el crudo que exporta su provincia. ¿Sí? ¿Qué tal? El gobierno aceptó rearmar el presupuesto que está en el Congreso de la Nación para lograr el apoyo de gobernadores y darle sanción en diciembre. La mesa política evaluó la estrategia junto al ministro de Economía. Aguardan el ingreso de los nuevos diputados
para aprobar el dictamen, ¿no? Allí, entre otros, está Torres, claro, ministro de Chubut, y también está Santilli, y también está Caputo, y también está el jefe de gabinete, ¿sí? Allí lo vemos al señor alto de la foto, que hasta hace poco era el vocero presidencial, Adorni. Bueno, te cuento más del cronista. Seguimos bajando. Aquí hay una foto. El presidente felicitó a Macri en redes por el logro que representó la colocación de deuda en el mercado externo. Es tomar deuda, ¿no? Esto no es que ganamos, no. Pedimos plata. Esto se refiere, ¿no? A esto de la provincia de Buenos Aires y a este saludo en redes por parte del presidente argentino al jefe de gobierno de la ciudad. El Tesoro volvió a comprar dólares y habilitó un rebote del mayorista que terminó en 1.400. Y aquí abajo, en el cronista, esto ya es habitual, distintas firmas con distintos temas. El miedo a contratar empleados en blanco buscan desactivar la bomba de tiempo. Guillermo Laborda escribe esto. Análisis político de Facundo Nejamskis cuando la sociedad vuelve a correr el horizonte. La Rosada apuntala su nueva alianza con los gobernadores, los baratísimos galpones chinos, el debate que sacude la industria. La bolsa porteña en un año agregó 40.000 millones de dólares y ya duplicó su valuación, ¿no? Bueno, vamos a seguir con otros diarios. Aquí tenemos la tapa de La Nación. Allá arriba, Cerúndolo, este año la Argentina puede ganar la Copa Davis. Ojalá. Trump apoya al líder saudita acusado por un crimen, cosas que pasan como respuesta. Dios mío. Pese al reclamo del FMI, el Banco Central decidió no acelerar la compra de reservas, pero tampoco es que están muy rebeldes con el Fondo Monetario Internacional, muchachos. Alberto Fernández al borde del juicio por el tema seguros. Causa. Investigan si sus allegados arreglaban contratos con el Estado. Duplican el inmobiliario a miles de bonaerenses. Una obra de Klimt, la segunda más cara de la historia. El retrato de Elizabeth Lederer, pintado por Gustav Klimt entre 1914 y 1916, se ubicó ayer en el segundo puesto del codiciado Top 5 de las obras más cotizadas en subastas al arrebatarse en un total de 236 millones de dólares. 236 millones de dólares. El último capítulo del escándalo de Macintosh quedó fuera de la justicia. Bien, caso Libra, bien acá. Otro que lo menciona, chiquito pero lo menciona. Se presentó el informe ayer, ¿no? El informe parlamentario, donde legisladoras y legisladores, después de 3 meses de investigación, llegan a una conclusión impactante. Información que también tiene la justicia por otro lado. Atenti con esto. Bueno, caso Libra, dice la tapa de La Nación, la oposición pide investigar al presidente. Diputados, la comisión especial presentó el informe y afirmó que los Milei habilitaron la maniobra en el caso Libra. Durísimo, durísimo el título chiquito, pero impactante. Bueno, olé picante en la boca, enemigo íntimo. A ver, la vuelta de Tevez a la Bombonera, le agrega adrenalina a un partido decisivo y la nula relación DLT de Talleres con Riquelme, mucho más morbo todavía. Bueno, y el título también ayuda justamente a ese morbo que tiene que ver con el partido del fin de semana. Sigo. Sí, son picantes
los, los títulos de página 12. Ves ese rostro ahí, ¿no? Bueno, lo estás viendo, ¿no? Es prácticamente el 70-80% de la tapa del diario Clarín, bajo el título Gambito de Dama. ¿Te conoces esa hermosa película? Bueno, pero escucha lo que dice, escucha por qué Gambito de Dama y por qué esa foto que vemos allí de esa mujer. Renuncia en economía por las coimas con los medicamentos para personas con discapacidad. ¿Hasta dónde llegaba? No solamente se quedaba en la agencia, ¿no?, de discapacidad, la coima, Dios mío, agencia. Ya de por sí la coima es una condena, es un abuso, es una acción donde la justicia debe tener presente y encarcelar a quien tiene estas coimas, a quien hace estas coimas. Siempre hay dos partes. Pero está muy bien el rostro, porque hay que dar el rostro de la coima. Bien, renuncia en economía por, ya te voy a decir quién, por las coimas en los medicamentos para personas con discapacidad. Ella estaba en economía, en el Ministerio de Caputo. Ornella Calvete. Calvete, papá, está detenido por tener esa posibilidad, ese manejo de cobrar coimas en la Andis. Calvete. Ornella Calvete, aquí está, se las presento, a la que le encontraron $700.000 cash, billete, en su casa. Tuvo que dejar su secretaría en el Ministerio de Caputo, Economía Argentina. También es autora de la frase: si me conseguís la reunión con un prestador, te regalo un Lambo. Un Lambo es un Lamborghini. ¿Mm? Dirigida a su padre. Pieza clave del esquema de corrupción libertario. Libertad Avanza, presidencia. Hoy declarará Españolo, el íntimo de Milei y aquel de las escuchas, ¿te acordás?, que comprometió a los Menem y a la Rosada. La Rosada es la hermana del presidente. ¿Se entiende la trama? ¿Cómo arranca? ¿Se entiende por qué esta foto, donde le ponen esta carita angelical, más allá de sus ojos celestes, de su mirada, ¿no? Pero dónde estaba y lo que hacía y lo que decía? ¿Me dejas que te lo repita el título? Página 12, tapa papel, hoy. Renuncia en economía por las coimas esta chica, esta señora, esta mujer, con los medicamentos para personas con discapacidad. Vergüenza. Ornella Calvete, la de la foto, a la que le encontraron $700.000 papel, tuvo que dejar su secretaría en el Ministerio de Economía, donde está Caputo, ¿no? El ministro de Economía es Caputo. Bueno, también es autora de la frase: si me conseguís la reunión con un prestador, te regalo un Lambo, un Lamborghini, vehículo carísimo. Dirigida a su padre, por otra parte, esa frase. Pieza clave del esquema de corrupción libertario. Hoy declara Españolo, el íntimo de Milei, que comprometió a los Menem y a la Rosada. El título, Gambito de Dama, espeluznante. Raúl Colman tiene buena información y yo voy a leer esa noticia. Más de página 12, un modus operandi delictivo. Me gusta este título. Claro, rápido, conciso y sabemos de qué estamos hablando. La Comisión Investigadora de Diputados por el caso Libra concluyó que el presidente y su hermana tienen responsabilidad política en la estafa que dejó miles de damnificados por la criptomoneda. No 2 o 3 o 4, miles. El modus operandi delictivo. La Comisión Investigadora de Diputados de la Nación Argentina por el caso Libra concluyó en muy poco tiempo, que el presidente argentino Javier Milei y su hermana Karina Milei tienen responsabilidad política en la estafa que dejó miles de damnificados por la criptomoneda. Se hizo justicia con Maquita, tiene que ver con el caso de Maradona, ya no podrá ser jueza. Bueno, ya con este título damos por concluida la etapa de página 12, ¿no?
por defraudación del Estado. A ver, te cuento una más. La Cámara Federal confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros. Bueno, sí, realmente es importante. Bueno, pero esta información vinculada a un sector tan doliente como es el caso Libra, donde esta chica estaba en el Ministerio de Economía, se le encontraron $700.000 en efectivo, es la hija de este señor Calvete que vinculaba uno con otro para las coimas en discapacidad. Una vergüenza, realmente una vergüenza, porque estamos hablando, cualquier ámbito da vergüenza donde haya corrupción, de eso no tengo dudas. Pero de ahí buscar mostrarlo, hablarlo con tal degeneración, me parece que es una brutal vergüenza. Toda coima para con el Estado y para con el otro que la hace, porque hay uno del Estado pero hay uno del privado, ¿no? Que se juntan, esto es así. Y en un caso como este, en discapacidad, que se le sigue negando los derechos económicos al sector, a las familias, a los discapacitados, a las discapacitadas. Eso es vergonzoso. Bueno, la producción preparó aquí algo que tiene que ver ya con escuchar a los participantes de la comisión, en el caso Libra, donde nos explican, donde a viva voz nos cuentan, nos dan algunos detalles. En este caso vamos a escuchar la palabra del diputado Paulón. Los hermanos Milei, responsables políticos de la estafa Libra, después de meses de trabajo, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados permitió acceder a la información que hoy la justicia tiene gracias a la labor de estos diputados y diputadas, pese a los reparos del oficialismo. Tuvo cauto allí, o corto diría yo, Esteban Paulón, a quien respeto mucho. Esta tarea dejó expuesto, sin margen de duda, dice el diputado nacional, el funcionamiento de una operatoria de estafa cuyo máximo responsable político es el presidente, que permitió que unos pocos se cartelizaran para perjudicar a más de 110.000 damnificados, no 2 o 3. Este es el propio post del diputado @Esteban Paulón. Después de varios meses de trabajo, que lo contamos de esta manera. Ahí está hablando desde el tiempo que vienen ellos trabajando, desde varios meses venimos trabajando, y sigue diciendo. Se llega a una conclusión de un informe muy serio, muy profundo, que por los propios tiempos legislativos, que son más ágiles que los de la justicia, permitió acceder a información que hoy la justicia tiene gracias a la comisión. Acá se habló mucho y el oficialismo planteó muchos reparos a esta comisión porque decía que competía u obstruía la labor de la justicia. Nosotros decíamos, no, viene a colaborar. Y efectivamente pudimos determinar que más de 111.000 personas fueron damnificadas, que solo 40 obtuvieron ganancias. Esto muestra claramente esta operatoria de estafa donde algunos pocos se cartelizan para perjudicar a una mayoría. Y hay que decir que también el boicot de parte del gobierno, para que no se sepa lo que ha pasado acá, llegó hasta hoy, donde nos cruzaron la convocatoria, nos sacaron de la transmisión en vivo de la comisión. A pesar de todo eso está la información, está el informe, es contundente y creo que hay elementos más que sobrados para avanzar en lo que tiene que ser una investigación del Congreso en el marco de la Comisión de Juicio Político. Yo presenté en febrero, pocos días después de que se concretara la criptoestafa Libra, el mismo lunes siguiente, el pedido de juicio político al presidente para que esta investigación que se hizo en la comisión especial y que tuvo enorme cantidad de obstáculos se pudiera haber realizado en donde correspondía, que es la Comisión de Juicio Político. Ojalá ahora encaminemos el trabajo que tiene que hacer el Congreso. Excelente, muy bien. En tan solo 1 minuto 22 el diputado te explica, ¿no? Tomando dos canales que lo entrevistaron, tanto Argentina 12 como C5N, él cuenta, ¿no? Y bueno, y la justicia, ¿qué dirá ahora, ¿no? Cómo se aceleró el trabajo cuando se quiso, cuando se pudo. También hay algo muy interesante que tiene que ver con el canal puntualmente C5N, que me parece que hay que escucharlo para entender un poco más cómo viene esta trama. Aquí en C5N, en el programa de Silvestre, está el presidente de esta comisión, la comisión Libra en diputados, el diputado Ferraro, del partido de Lilita Carrió. Ferraro está con 2 diputados más,
que trabajaron, no solamente Ferraro trabajó, allí lo escuchamos antes a Paulón, pero que quiero que escuches esto. Delia Bisutti, política, tuvo el tino de subir esto desde el post de Todo Negativo, porque es una síntesis también, no extensa, que te va a mostrar, que nos muestra cómo funcionó el caso Libra, donde el presidente en sus redes sociales apoyaba esta iniciativa y nos había dicho que era un apoyo para que sus dividendos, sus ganancias luego sean invertidas en la Argentina. ¿Recuerdan esa parte? Bueno, ¿recuerdan la entrevista con Johnny Viale, vergonzosa, donde Caputito entra y le dice, no respondas eso, ¿no? Y salió todo al aire, se difundió todo. Bueno, aquí el presidente de la Comisión de Diputados del caso Libra habla de Karina Milei, habla de Javier Milei, es el diputado Ferraro acompañado con otros diputados, donde también Data Diario es uno de los autores del recorte de esta producción, que es muy interesante y te la presentamos aquí en TVO Noticias. Te diría, Gato, que nosotros estamos muy satisfechos por el informe final que hemos firmado los 14 diputados que no renunciamos a que la comisión investigara, y que es un informe contundente en sus conclusiones y sus recomendaciones de lo que pudimos analizar y probar durante estos meses de trabajo. Si vos me preguntás a mí, esto unos meses atrás era impensado que lo logremos por los obstáculos que nos había puesto la Libertad Avanza para que el Congreso pueda investigar lo que teníamos que investigar. Y creo que el informe es contundente en determinar las responsabilidades políticas del presidente, de su hermana Karina Milei. ¿Por qué? Porque claramente está corroborada la negligencia que tuvieron con lo que fue la promoción del proyecto Libra el 14 de febrero alrededor de las 7 de la tarde, pero que a su vez hubo otros hechos que ponen a Libra no como un hecho aislado por parte del presidente de la Nación y que fue sorprendido por estos marginales del mundo cripto que fueron habilitados por la propia secretaria general de la Presidencia de acceder a la Casa Rosada, a la quinta presidencial de Olivos, pero a su vez también en la ausencia de falta de controles. En el trabajo, en este sentido que quiero rescatar, de la diputada Selva, pero también del diputado Marino, pero también del resto de los integrantes de la comisión, ¿cómo pudimos hacer la trazabilidad del dinero y cómo esa trazabilidad del dinero que comprometen a Davis, pero que también comprometen a Novelis, a Terrones Godoy y a Morales, personajes que en distintas fechas coinciden con las distintas etapas que tienen que ver con los actos preparatorios de Libra, el tuit del 14 de febrero, pero a su vez también con esto que te decíamos, Libra no es un hecho aislado porque el presidente hizo lo mismo o de similitud en el mes de diciembre con el lanzamiento de un token que se llamaba Keep Protocol, y que esto también lo pudimos corroborar con la información que nos respondieron las distintas exchanges, las distintas billeteras, a la información que nosotros recabamos. Muy bien, Data Diario, muy bien, Todo Negativo, @Todo Negativo, y también Delia Bisutti, por este recorte, esta síntesis, donde el presidente de la comisión investigadora del caso Libra nos da toda esa información. Una síntesis que es para tener en cuenta. Ya sé, nos hace doler la panza, la cabeza, nos indigna, pero no tenemos que caernos en la depresión de seguir adelante denunciando, contando y nosotros viendo de qué se trata. Ok, ganó las elecciones, está bien. Deben ser responsables quienes votaron a Milei nuevamente. El punto 3 tiene que ver con la posibilidad que le dieron los que votaron nuevamente a Milei. Aquí la palabra de Sturzenegger dio detalles de la reforma laboral en las relaciones de trabajo
todos caranchean. Voy a abrir este tuit del diario Va de Negocios, da una síntesis pequeña de lo que dijo sobre la reforma laboral el ministro de Destrucción del Estado, me refiero a Sturzenegger. Sturzenegger dio detalles de la reforma laboral y, entre otras barbaridades, dijo esto textual: en las relaciones de trabajo todos caranchean. No, todos no. Abro el diario, ese tuit, y bueno, y te cuento, ¿no? Reforma laboral, Sturzenegger habló sobre los cambios en salario, vacaciones e impuestos. No es muy extenso, te lo quiero contar, te lo quiero leer. Dice: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que en el actual mercado laboral todos caranchean, vos, yo, todos. Y él también, imaginamos, ya que dice todos, y señaló que quitando diferentes peajes que hoy existen, muchos salarios podrían subir en 100.000 pesos. Si sabe, ¿por qué no lo denuncia en la justicia? Y 100.000 pesos no cambia el mundo, señor. A mí me gusta hablar de federalización laboral. Ojo, es una trampa. No es lo mismo el que trabaja en Comodoro Rivadavia, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en Jujuy. Ojo con esto, ojo con esto. Esta palabra, seamos federales, seamos amplios, seamos libres. Ojo. Bien, sigo. A mí, dice él, Sturzenegger, a mí me gusta hablar de federalización laboral. El objetivo central acá es lograr un mercado de trabajo que permita subirle el sueldo a la gente y que la gente tenga más empleo formal. El diagnóstico es clarísimo, 2 puntos, todo textual. La Argentina hace 15 años que no crea empleo formal. Obviamente, tenemos un problema muy serio en ese sentido. Esto lo dijo en declaraciones radiales, cuenta Va de Negocios. Un poquito más. Sobre la relación de trabajo, el funcionario señaló que es una relación que todos caranchean y que cuando contratás hay unos impuestos impresionantes sobre la relación laboral. Bueno, lo que viene, escuchá. En cuanto a los sindicatos, dijo Sturzenegger, que también caranchean porque se llevan una comisión. La cuota solidaria y el aporte sindical del que están sindicalizados. Además, dijo él, sumó a la industria del juicio a los empresarios. Caranchean porque también hay aportes que se tienen que pagar en la relación laboral. Reforma laboral, 2 puntos, dice Báez, cambios en salarios y vacaciones. Sobre los salarios, el ministro que vino a destruir el Estado reveló que tienen estimaciones sobre el impacto de que el sueldo sea el mismo en todo el país. Sobre salarios, dijo Sturzenegger, reveló que tienen estimaciones sobre el impacto de que el sueldo sea el mismo en todo el país. Mencionó el noroeste, donde, por ejemplo, si los trabajadores y las empresas pudieran acordar sus propias condiciones, el empleo subiría 17 puntos. Corremos a los sindicatos, se llama esto. Ojo con el juego de palabras, texto y contexto. ¿Me entendés lo que quiero decir? Por último, los cambios que hacemos en la ley de contrato de trabajo apuntan, sí, justamente eso apuntan, a darle más claridad, más transparencia a la relación laboral. Mira vos. De ahí también que el presidente hable del proceso de registración mucho más sencillo. Y todo eso, dijo Sturzenegger, a su vez se traduce en menor incertidumbre al momento de los fallos, cuando alguien lleva un caso laboral a juicio. Impresionante. Los sindicatos están todavía leyendo este documento o escuchando lo que dijo por radio Sturzenegger, quien vino a destruir el Estado. Tenemos más, te voy contando, voy cerrando algunas ventanas,
para que no eclosione la máquina. Bien, te contamos esta de BAE, vamos. Sí, lo de Fabián Doman, bueno, está bien, está enojado ahora, antes no estuvo tanto, pero es interesante escucharlo. Voy a contar a ustedes lo que ustedes ya saben, pero hay un sector que finge demencia. Yo no me voy a sumar a fingir demencia. También a otros, yo no voy a fingir. Entonces pongamos la placa de economía y después de contar, esta placa está hecha con información que publicaron en las últimas 48 horas los diarios La Nación y Clarín. Esto no es opinión. No lo hice yo los números, los decía yo la realidad, tu realidad, la mía. EMAE es el índice de actividad económica, junio, menos 0,7. Industria, julio 25, menos 2,3. Construcción, julio, menos 1,8. Molienda de soja, menos 6,4. Recaudación IVA, menos 1,4. Patentamientos de autos, la gran vedette de la primera parte del año. ¿Se acuerdan que tiene un crecimiento brutal? Agosto, menos 2,8. Producción automotriz, los produzco pero los vendo afuera, menos 6,1. Despacho de cemento, agosto, menos 5,6. Va de la mano con la otra historia, con el cemento. Inflación, julio-agosto, 1,9. PBI nacional, menos 1,3. PBI Buenos Aires, 2,2. Empleo privado perdido, de noviembre del 23 a junio del 25, 140.000 personas, empleo formal. Claro. Dios sabrá el informal. Ingreso disponible en sus el 17. Esto englobamos a mitad de Macri, a todo Alberto y la 18 meses de Milei. Menos 39%. Ganás 40% menos que hace 8 años. Audio original, Instagram, Fabián Doman. El Instagram de Fabián Doman, de este periodista, se llama Fabián Doman. Es terrible, ¿no? Los datos que da. No hay opinión, son datos. Todo para abajo, todo negativo, todo mal. ¿Ves los números, no? ¿Escuchaste esos números? Son terribles. Bueno, vamos a ir con algunas últimas. Voy a las 6. Los que le robaron al Estado y a las personas con discapacidad, lo dice Carlos Castañeto de esta manera. A mí me sigue dando realmente un dolor de cabeza todo lo vinculado al caso discapacidad. Por el maltrato, el destrato, la falta de humanidad, la falta de empatía ya queda corto, el rechazo a los aumentos, la negación cuando el Congreso aprobó leyes, es terrible. Y que pase esto dentro de ese organismo. ¿Ustedes se imaginan esto en un gobierno de Cristina Fernández o de Néstor Kirchner? ¿Ustedes se imaginan esto? Bien. Carlos Castañeto, diputado peronista. Mira quiénes son con nombre y apellido los que robaron al Estado y a las personas con discapacidad. Pregonan orden y eficiencia, limpiando las casas que iban a allanar. Terrible. Empieza a hablar de varios. Coimas Enandis, quién es quién, Javier Cardini. Bueno, te dejo para que lo escuches y analices cómo viene ese entramado que al comienzo te dije, la hija de Calvete, este intermediario, estafador, coimero que vinculaba coima con el Estado, con discapacidad, su hija que trabajaba en el Ministerio de Economía, donde lo manda Caputo. A la hija, esta chica jovencita, le encontraron $700.000 efectivos. Bueno, aquí Castañeto recorta esto, que toma un canal que está muy bien producido, con nombres, fotos, porque se trata de eso, de dar los rostros de quienes estafaron al Estado, quienes realmente se rieron en la cara de un sistema de discapacidad diezmado, cortado, achicado, roto, negado, rechazado, antihumano. Antihumano es el hecho de ellos.
Bueno, coimas en Andis, ¿quién es quién? Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva de la Nación, marido de Ornella Calvete. Ornella Calvete es esta chica que apareció en la tapa de Página 12 hoy, a la que se le encontraron $700.000. Y tuvo que renunciar a Economía. ¿Y qué hacía en Economía? ¿Quién la puso en Economía? Y en Economía, ¿quién manda? Milei y Caputo. Escucha. Este hombre, Javier Cardí, subsecretario de Gestión Productiva de la Nación, marido o pareja, no sé si están casados o no legalmente, pero digo, conviven, de Ornella Calvete, y en la casa que ambos comparten encontraron $700.000 en efectivo. Y es la casa que no entró en el operativo limpieza, porque ayer, en otros de los audios, por un lado Miguel Ángel Calvete, el operador, por el otro lado Di Giorno, que era la empleada dentro de Andis, que era el contacto con él, Claro, hablaban, funcionaria de Andis, de las diferentes casas cómo tenían que limpiar. Operativa de limpieza que no llegó a esta casa, porque le encontraron $700.000, sí, en efectivo. Pero, ¿quieren escuchar cómo Calvete a las funcionarias que él tenía el contacto, era su mano derecha operativa dentro de Andis, le decía cómo que había que estar preparado para los allanamientos? ¿Quién habla? Miguel. Decime. Ahí fueron lo de Coqui también, ¿no? Sí, sí, está todo tranquilo igual, despreocupate. Pero para ahí algo ya, Sí, a la mierda. sí, pero todo tranquilo ahí. Tranqui, Sí. no pasa nada, en mi casa no, saqué todo, no hay nada, queda tranquilo. Ok, bueno, listo. ¿Eh? Perfecto. Decime qué necesitas, paré los pagos, solo pagué 2 cosas perfecto. tuyas personales y no se paga nadie. Bueno, fíjate, obviamente no entregar, hagamos rollo para suma, pedirle un 25% de descuento, 25-30, Sí, y se le paga el contador cuando entre el pago. Viste que tiene que entrar un montón de pagos. No entre los pagos. pará, pero escúchame, eso que está ahí, podríamos directamente que me haga un descuento y transferírselo. ¿Qué te parece? Pues lo van a chupar. ¿Cuál decís? No se pudo pasar a ningún lado. ¿No pudimos verlo? No. Bueno, no. ¿Qué hago? pero No bueno, sé qué vamos. quieres hacer. ¿Ya está ahí? No sé, hablé con Patricia para que lo transfiera. ¿A dónde? A Baile, a alguna cuenta. No se puede a lo de Piero. ¿Por el quilombo? Dijo que no. Ah, ok. Bueno, entonces pedir un descuento y... Yo para que por las dudas que la... ¿No? No sé, porque no sé otro lugar. Déjame que lo llamo y te llamo.
Estoy muteado. Lo que te acabo de mostrar ahí, que seguramente vos leíste, es el prontuario de este señor Calvete. Un montón de pelotudos descubren quién es Calvete. Miguel Ángel Calvete fue investigado en la causa AMIA, investigado por la mafia china, fue interlocutor en su carácter de presidente de la Cámara de Supermercados Chinos en los gobiernos K y también en el gobierno de Macri y obviamente en el gobierno de Milei. Su hija, funcionaria, te mostramos la foto y los datos, en el Ministerio de Economía donde está Caputo. Entrevistado cientos de veces, hombre del Modín, partido político de ex militares, y amigo de Centeno, el de los cuadernos. Y este es su rostro, y esta es su cara. Y tengo algo más para ir cerrando este programa de TVO Noticias de hoy, que lo tomamos de ámbito financiero, donde da realmente una serie de referencias, por no decir prontuario, de este señor. Ámbito es un diario online ya, lamentablemente, pero podés ir a buscar esta información porque Vanessa Petrillo es muy seria y tiene muy buena información al respecto. Te leo algunos puntos. Miguel Ángel Calvete, condenado por explotación económica en el ejercicio de la prostitución, a operador de Andis. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se pasa de un lugar a otro? Era el presidente de los supermercados chinos durante el gobierno kirchnerista y durante el gobierno de Macri. Ahora pasamos de ser condenado por explotación en el ejercicio de la prostitución a operador en el Andis. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Involucrado, y con qué contactos, y con qué nivel de confianza entraba a este sector de discapacidad Andis, y de qué manera su hija llegó al Ministerio de Economía de la Nación, y cómo se le encontraron $700.000, Dios mío, en su casa, la de esta chica, la de esta mujer. Bueno, Vanessa Petrillo, que merece mucho respeto, en ámbito escribe: la condena por el caso de facilitación de prostitución de mujeres fue dictada en junio de 2019, pero efectivizada... ¿Qué, Silvina? Está prendido, sí, gracias. Bueno, la condena por el caso de facilitación de prostitución de mujeres fue dictada en junio de 2019, pero efectivizada recién el mes pasado. Este martes fue trasladado a Comodoro Pi para ser sometido a indagatoria en el marco de la causa Andis. Hablamos de Calvete. Hay una foto, sí, te la mostramos recién, pero lo repetimos. Aquí está. Y vale escuchar lo que dice, leer lo que dice Vanessa Petrillo en ámbito. Te sigo leyendo un poquito más sobre quién es este señor de apellido Calvete. Al menos entre el 26 de junio de 2015 y el 6 de diciembre de 2016, Miguel Ángel Calvete conformó una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes le asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les permitían vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas. Está todo en la justicia. Sigo. Por ese delito fue condenado a 4 años de prisión efectiva que está cumpliendo a disposición de un tribunal oral. ¿Escuchaste? Sigo. La condena del Tribunal Oral 8 fue dictada en junio del 19, pero la prisión fue efectivizada recién el mes pasado, cuando era allanado e imputado en la causa por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad Andis. Hoy Calvete fue trasladado, detenido a los tribunales de Comodoro Pi para ser sometido a la indagatoria dispuesta por el juez Casanelo y el fiscal Picardi en la causa Andis, sobornos, discapacidad. Termino con esto.
explotación económica del ejercicio de la prostitución. Calvete fue condenado en el 19 a 4 años de prisión junto a otros acusados por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución. Terrible, ahí está la cara de este señor. Que no le cabe solamente el nombre de lobista. Además, el tribunal ordenó el decomiso de 2 inmuebles utilizados como lugar de explotación y la prohibición de la salida del país. Para el tribunal quedó comprobado que al menos entre el 26 de 2015 y el 6 de diciembre de 2016, los imputados conformaron una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Las escuchas, y cierro con esto. La Fiscalía valoró en su momento las escuchas telefónicas incorporadas en la causa, de las cuales surgían inequívocas referencias a la explotación sexual. A esto hay que sumarle, obviamente, lo de Andy. Calvetes se beneficiaba con los pagos onerosos que exigía a las mujeres. Terrible, terrible. Y a su vez está vinculado en la causa Cuadernos, porque era amigo de Calvete, pertenecía al partido Modín. Modín era el responsable de supermercados chinos durante el gobierno kirchnerista y también en el gobierno de Mauricio Macri. Y ahora vinculado no solo a estos casos de prostitución, donde la condena ya está efectiva, sino al tema Andis. ¿Escuchaste audios recién? Donde se manejaban coima 30, 20%, paralo, dale a este sí, a este no. Asqueroso, realmente asqueroso. Bueno, nos estamos yendo, gente. Este STVO es nuestro canal de noticias. Me llamo Oscar Orquera. Un día realmente para que el estómago duela, pero para no perder la esperanza, porque estas cosas hay que decirlas. En un gobierno libertario. Calvete con el tema prostitución, ok, lo corremos al periodo presidencial de Milei, pero en el caso discapacidad está completamente involucrado en asquerosos vínculos con coima de un lugar que se le viene negando no solamente lo que le corresponde económicamente y hasta por ley, sino que se lo viene rechazando, ninguneando, negando, tratando mal como mínimo, donde se demuestra la falta de humanidad de un presidente que no le importa nada y sigue diciendo no hay plata. Gente, la producción es de Silvina Rodríguez, quien está a cargo de la informática, de las cámaras, de la imagen, de los datos, es el ingeniero en informática Francisco Orquera Lorda. Yo te digo gracias, aparecemos a la tarde a las 19 con algún cuento quizás para bajar un poquito, por un ratito al menos. Me llamo Oscar Orquera, gracias, sumate a mi canal, necesitamos seguir creciendo desde ese lugar de la cantidad de televidentes. Gracias, chao.